continuando con las funciones trigonométricas, consideramos en esta clase las funciones trigonométricas cotangente, secante y cosecante. Completamos entonces con todas las razones trigonométricas que habíamos ya estudiado en principio. Entonces ahora le llamamos funciones. Entonces tenemos aquí la función cotangente. Función cotangente. Pues bien, recordamos justamente ahora indicando de que estamos ya con la función cotangente, de que va de los reales en los reales, tal que f de x es igual a la cotangente de x, y directamente ubicamos, ¿no? Reemplazamos por su igual, que es coseno sobre seno. ¿No? Cotangente es coseno sobre seno. Muy bien, asimismo, ¿no? Como hicimos con las demás funciones, hacemos la gráfica respectiva, naturalmente ayudándonos con lo concerniente a la función seno, que está en el denominador y que nunca debe ser igual a 0. Entonces tenemos aquí x, tenemos aquí 0, ubicamos pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, menos pi medios, menos pi, menos 3 pi medios, menos 2 pi. Pues bien, como seno tiene que ser distinto, es 0, entonces no puede tomar los valores 0, pi, 2 pi. Entonces trazo en lo que respecta a 0 y pi las siguientes rectas verticales, que se llaman rectas asíntotas. Puesto que la gráfica no se va a interceptar con estas rectas verticales, pero sí nos sirven de guía para justamente graficarlos. Eso significa de que vamos a tener aquí infinidad de gráficas para esta función, igual que la cotangente, pero igual que la tangente, solo que ahora las rectas verticales son en los puntos 0, pi, 2 pi, etc. Bueno, directamente, la función cotangente, ¿no? En este caso también 0 es una recta vertical, que repito, no se va a interceptar con la gráfica, entonces trazo directamente una de las figuras ¿no? que corresponden a la función cotangente. Lo mismo respecto a esta otra vertical, nos alejamos un poco cada vez más de esa recta y pasa por el 3 pi medios, ¿no? Bueno, aquí tenemos una
Mejorar un poquito. Perfecto. Y lo mismo aquí tenemos otra curva que naturalmente va a pasar por el siguiente. Y lo mismo tenemos aquí esta recta vertical, se acerca a la otra recta vertical. Bueno, entonces tenemos algunas de las trazas de esta función. Tenemos ahí algunas de las trazas, sigue avanzando indefinidamente. Bueno, entonces la función cotangente es esta curva, etc. Bueno, entonces aquí lo que tengo que indicar, igual que las demás funciones que hemos visto, es justamente lo concerniente a su dominio en primer lugar. Entonces, observando la figura, tenemos que el dominio de esta función cotangente son todos los reales menos los npi, tal que n recorre los enteros, ¿no? Tenemos ahí, hay que evitar 0, pi, 2pi, menos 2pi, y naturalmente su rango, ¿no? El rango de esta función es todo R, porque avanza de menos a más infinito. Otra característica de esta función es que su periodo es igual a pi, ¿no? Su periodo es igual a pi, porque en los intervalos que tienen esa distancia, justamente está, pues, cada gráfica, ¿no?, de esta función cotangente. También indico aquí lo siguiente, ¿no? La función cotangente, tal como se observa en la figura, cuando uno avanza recorriendo la gráfica, ¿no?, avanza a la derecha, va bajando, va disminuyendo, entonces la función cotangente es decreciente, ¿no? Es decreciente. Pues bien, ¿qué quiere decir? ¿No? Recordamos, porque vamos a usar en varios ejercicios esta condición de decreciente, ¿no? Significa pues lo siguiente, ¿no? Si tengo x1 menor que x2, dos elementos de su dominio, entonces f de x1 es mayor que f de x2. ¿No? La desigualdad cambia, ¿no?, para todo x1, x2 elemento de su dominio. Pues bien, entonces es lo más importante, ¿no?, a rescatar o a considerar respecto a la función cotangente. Entonces lo mismo tenemos ahora la función secante. La función secante, igualmente, voy a solo indicar de que pues ahora estamos ya con respecto a esta razón trigonométrica, ¿no?, le cambiamos el nombre y le llamamos función secante, ¿no?, tal que entonces f de x es igual a secante de x, pero que esto no es otra cosa que 1 sobre coseno de x, ¿no?, coseno de x. Pues bien, entonces trazamos otra vez el plano cartesiano. Tenemos una vertical, la horizontal respectiva, el eje Y, el eje X. Tenemos aquí 0 radianes, tenemos aquí pi, medios, tenemos enseguida pi,
3 pi medios, tenemos 2 pi, lo mismo a la izquierda, ¿no? A la izquierda tenemos menos pi medios, menos pi, menos 3 pi medios, y tenemos menos 2 pi. Pues bien, aquí se tiene que también considerar rectas verticales que van a ser asíntotas por lo siguiente, ¿no? Porque coseno no debe ser igual a 0. Entonces hay que evitar todos los múltiplos de pi medios, ¿no? Porque coseno de pi medios es igual a 0. Entonces tenemos esta recta vertical en x igual a pi medios. Lo mismo 3 pi medios. Tenemos la recta vertical respectiva. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Aquí tenemos... Bueno, disculpadme por la interferencia, ¿no? Tenemos aquí a la función secante, que es 1 sobre coseno, haciendo el trazo de las rectas horizontales y verticales correspondientes, y sabiendo de que pues secante de 0 es igual a 1, nos ubicamos en este punto y trazamos, ¿no? Justamente una especie de parábola, pero que esa rama de la derecha no debe cortar esta recta vertical, tampoco de la izquierda. Y eso se va a repetir también en 2pi, la misma figura, en menos 2pi, la misma figura, pero también en pi, ¿no? Sabemos que secante, ¿no?, de pi es igual a menos 1, entonces ubicamos aquí y trazo también una especie de parábola, pero hacia abajo, ¿no? Lo mismo en menos pi, una parábola hacia abajo, y observando la figura, tenemos ahí que evitar todos los múltiplos de pi medios. Esto de evitar los múltiplos de pi medios en general, ¿no?, es indicar 2n más 1, ¿no?, por pi medios, donde n recorre los enteros, ¿no? Claramente aquí si n es igual a 0, pues tengo un medio, si n igual a 1, 3 pi medios, y así sucesivamente. Y su rango avanza, ¿no? Como esta parábola se va, o esta forma de parábola se va al menos infinito, entonces el rango viene de menos infinito hasta 1, que aquí está justamente el 1, y después tenemos de 1 al más infinito. Entonces la unión de esos dos conjuntos disjuntos es el rango de la función f. Y asimismo observamos de la figura que cada intervalo con, ¿no?, distancia igual a 2pi se repite en las figuras, ¿no? Aquí tenemos de menos 3 pi medios a pi medios, haciendo la diferencia derecha menos izquierda, resulta igual a 2pi. Entonces cada ¿no?, intervalo que tiene esa distancia, pues es justamente el periodo, ¿no? Ponemos 2pi. De la misma manera, en lo que respecta a la función cosecante, tenemos que la cosecante es 1 sobre seno, como ya tenemos como identidad, ¿no? Entonces, haciendo los trazos respectivos, considerando estos puntos básicos, ¿no?, los que siempre estamos tomando, 0, pi medios, pi, 3 pi medios y todos los negativos, como secante no puede ser, cosecante no puede ser igual a, ¿no?, a infinito, entonces 1 sobre seno, tenemos que aquí evitar que seno sea igual a 0, porque si es 0 vamos a tener infinito. Entonces, se tiene que evitar todos los múltiplos de pi. Entonces aquí trazo justamente en pi una recta vertical, en 2pi otra recta vertical, en 0 otra recta vertical, y así tenemos esas rectas verticales, ¿no?
igualmente trazo estas rectas horizontales en 1 y menos 1. Entonces, como sabemos que cosecante de pi medio es igual a 1, me ubico aquí en este punto y trazo una especie de parábola, ¿no? Entonces esto avanza hacia arriba, ¿no? Cuando se tiene pues este punto, pi medio es 1, y lo mismo tenemos en menos 3 pi medios, me ubico aquí, trazo, ¿no?, esta especie de parábola hacia arriba, y en menos pi medios igualmente saben que es menos 1, y trazamos una parábola, una especie de parábola hacia abajo, lo mismo en 3 pi medios. Pues bien, entonces, estas figuras, ¿no?, justamente pues corresponden a la función cosecante. Bueno, entonces aquí claramente también lo que hay que evitar en el dominio son todos los múltiplos de pi. Entonces le ponemos n pi, n recorre los enteros. Bueno, claramente también el rango de esta función va, ¿no?, de menos infinito a menos 1 y de 1 al más infinito. Pues bien, entonces, considerando ya los ejercicios de la semana, tenemos lo siguiente, ¿no? Dice, dada esta función secante cuadrado más cosecante cuadrado más 4 veces tangente cuadrado de 2x, hallar el dominio de esta función. Entonces, nos orientamos o nos basamos lo que ya hicimos en la clase anterior, que esta expresión complicada hay que pasar a una expresión simple. Entonces, lo mejor que desde un principio estoy indicando es pasar todo a seno y coseno, que en este caso es más adecuado, ¿no?, pasar secante y cosecante a lo que nosotros sabemos por identidad, ¿no? Secante es 1 sobre coseno, entonces, pero antes de ello, puedo todavía, ¿no?, aprovechar lo siguiente, ¿no? Puedo aprovechar lo siguiente. Secante cuadrado más cosecante cuadrado. Por identidades esto es secante por cosecante, ¿no? Esto es instantáneo en todo caso de probar, ¿no? Es instantáneo de probar, ¿no? La suma de cuadrado de seno más cosecante es igual a su producto. Bueno, entonces ahora sí voy a reemplazar lo siguiente, ¿no? Sabemos que secante es 1 sobre coseno y cosecante 1 sobre seno. Primero escribo entonces para la cosecante, como está al cuadrado, seno cuadrado. Y la secante está al cuadrado, entonces coseno cuadrado. Y ponemos 1 en el numerador y más 4 veces tangente cuadrado, ¿cierto? Tangente cuadrado de 2x. Pues bien, tenemos entonces ahora lo siguiente, ¿no? Voy a pasar seno x por coseno x, ¿no?, usando seno del ángulo doble, ¿no? Justamente, ¿no?, voy a transformarlo a seno del ángulo doble. Para ello simplemente hacemos lo siguiente, multiplico por 2 el denominador y lo mismo también por 2 el numerador. Pero como está al cuadrado, necesitamos aquí 4, ¿no? 4, aquí necesitamos 4, ¿no?, ya que no es solamente seno y coseno, sino está al cuadrado. Entonces con esto, para que se entienda mejor, voy a escribir lo siguiente, ¿no? Bueno, aquí está. Tengo en el numerador 4. Entonces 4 seno cuadrado coseno cuadrado es lo mismo que 2 veces seno de x por coseno de x al cuadrado. Al cuadrado. Más 4. La tangente cuadrado de 2x, ¿no?, basándonos en que, ¿no?, 1 más tangente cuadrado, ¿no?, es igual a secante cuadrado,
1 más tangente cuadrado igual a secante cuadrado. Despejando tangente cuadrado, este 1 pasa al otro lado, pasa con menos 1, entonces voy a reemplazarlo por secante cuadrado de 2x menos 1, ¿no? Tenemos esa identidad, por lo tanto puedo hacer esta, ¿no?, sustitución. Bueno, entonces esto es igual a 4. Entonces tenemos aquí 2 seno coseno es seno del ángulo doble. Como está al cuadrado, entonces seno cuadrado de 2x más 4 veces secante cuadrado de 2x menos 1. Bueno, aquí tenemos lo siguiente, ¿no? 1 sobre seno es cosecante, entonces vamos a tener 4 cosecante cuadrado, ¿no?, de 2x más 4 secante cuadrado de 2x y menos 4. ¿No? Tenemos esta expresión. Bueno, aquí voy a factorizar este 4. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Factorizo 4. Y esto va a multiplicar a cosecante cuadrado más secante cuadrado, pero pasamos a la forma de producto, ¿no? Es decir, lo expresamos así. Secante cuadrado de 2x, ¿no?, por cosecante cuadrado de 2x. Por identidades se escribe esto, ¿no? Y nos queda ahí menos 4. Menos 4. Otra vez esto es lo siguiente, ¿no? Esto ya está en la parte superior, ¿no? Tenemos ahí, esto pasamos a la forma, ¿no? 1 sobre seno cuadrado de 2x por coseno cuadrado de 2x, ¿no? Reemplazando pues secante y cosecante por la identidad recíproca. Y bueno, tenemos aquí menos 4. Otra vez aquí voy a pasar a seno del ángulo doble. Para ello necesito aquí, como está el cuadrado, 4, y aquí también, ¿no?, 4. Entonces vamos a tener inmediatamente lo siguiente, ¿no? Y una vez hago lo siguiente, ¿no? Este 4 multiplica, ¿no?, a este 4, entonces 16, ¿no?, 16. Y como esto ya hicimos anteriormente, ¿no?, esto es, ¿no?, bueno, en todo caso, un paso más no nos va a demorar mucho. Bueno, entonces esto de aquí se va a transformar en seno cuadrado de 4x, ¿no? 4x. Ahí está. Y menos 4, ¿no? Esto se va a transformar en seno del ángulo doble, es decir, seno de 4x al cuadrado. Bueno, pero sabemos lo siguiente, ¿no? 1 sobre seno es cosecante, entonces tenemos ahí 16 cosecante cuadrado de 4x menos 4. Menos 4. Bueno, hemos llegado a una expresión simple, ¿no? Una expresión simple. Pero como ya hicimos en la clase anterior y las clases, ¿no?, ¿no?, que hemos visto razones trigonométricas, ¿no?, lo mejor es analizar notablemente en esta anterior, ¿no?, o en todo caso es suficiente haber llegado aquí, ¿no?, porque lo que tenemos que evitar es que el denominador sea igual a 0, ¿no? Entonces, condición para el dominio, ¿no? Entonces digo aquí, la condición para que exista esta función es lo siguiente, ¿no?, que seno
de 4x, ¿no? Ya no escribo el cuadrado, solo necesito expresar seno de 4x. Tiene que ser distinto de 0. ¿No? Distinto de 0. Bueno, para ello, lo único que hay que poner es lo siguiente, ¿no? El seno es justamente 0 cuando es múltiplos de pi. Entonces digo aquí, 4x distinto de los npi, donde n recorre los enteros. Bueno, de aquí despejamos x, entonces tenemos ahí que es distinto de npi sobre 4. Sobre 4. Donde n recorre los enteros. N recorre los enteros. Pues bien, entonces ya está. Hay que evitar los npi cuartos. Por lo tanto, el dominio de esta función, ¿no? El dominio de esta función son todos los reales menos los npi cuartos, tal que n recorre los enteros. Justamente esta es la respuesta, ¿no? Tenemos entonces la respuesta para esta primera pregunta. Considerando la pregunta número 2, ¿no? Dice, si tenemos la función secante, donde x está en ese intervalo, es el dominio de la función, dice hallar el rango, el complemento del rango de esta función. Nos pide hallar el complemento. Ponemos aquí rango. Ponemos corchete y entonces complemento voy a indicarlo de esta manera, ¿no? Nos pide hallar el complemento del rango de esta función. Bueno, tenemos
que procesar la función secante en este intervalo, ¿no? De 3 pi cuartos, es decir, 135 grados hexadecimales a 3 pi medios, y de 3 pi medios a 2 pi, ¿no? Intervalo abierto, ¿no? Intervalo abierto, unión de dos intervalos abiertos. Pues bien, bueno, voy a graficar rápidamente, ¿no? La mejor opción en este caso es graficar. Bueno, entonces considero, ¿no? Solo los positivos. Tenemos aquí una recta vertical, una horizontal. Tenemos X, Y. Pues bien, sabemos que la función secante pues debe evitarse los múltiplos de pi medios. Bueno, voy a poner aquí, tengo aquí justamente pi medios, 90 grados. Aquí tenemos pi, 3 pi medios. Y tenemos 2pi. 2pi. Pues bien, entonces trazo una vertical con respecto a pi medios. Lo mismo en 3 pi medios. Ahí está. Pues bien, entonces voy a ubicar estos valores que nos dan como dato respecto al dominio de la función, ¿no? 3 pi cuartos. 3 pi cuartos es 135 grados, es decir, aquí tengo 90, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ubicar 135 grados es este punto, ¿no? 3 pi cuartos. 3 pi cuartos. Después tenemos 3 pi medios, ahí está, esto es 3 pi medios, y de 3 pi medios a 2 pi, ¿no? A 2 pi. Bueno, entonces sabemos lo siguiente, ¿no? Que con respecto a la función secante debemos de trazar una recta horizontal. Voy a trazar una recta con puntos continuos, lo mismo aquí. Considero esta recta horizontal, ¿no? Tenemos aquí justamente 1 y este de aquí es menos 1. Pues bien, entonces sabemos lo siguiente, ¿no? La función secante, pues su gráfica es así. Tenemos que se va acercando a esta asíntota. Bueno, en lo que respecta ya a este intervalo, pues tenemos aquí en la parte inferior, ubicamos este punto, de aquí me acerco, ¿no? A estas rectas verticales. Estas rectas verticales. Entonces, es lo siguiente, ¿no? Aquí está. Me voy acercando. Me voy acercando. Lo mismo aquí. En 2pi. Tenemos aquí la gráfica respectiva. Bueno, es solo la idea naturalmente, ¿no? No necesitamos hacerlo exactamente, ¿no? Bueno, entonces ahora sí. En lo que respecta a secante, ¿no? Para 3 pi cuartos, ¿no? Naturalmente bajamos, ¿no? Hasta que encuentre a la figura. Aquí tenemos su imagen, ¿no? Secante de, ¿no? Secante
135 grados, ¿cierto? Es menos. Segundo cuadrante, secante es negativo, entonces nos queda el secante de 45 grados. Secante de 45 grados es menos raíz de 2, ¿cierto? Secante sabemos que es la hipotenusa sobre cateto adyacente. Muy bien. Después tenemos 3 pi medios. Aquí está, 3 pi medios. No obstante, esto se va al menos infinito, ¿no? Este punto. Y finalmente tenemos 2pi. No de tomar 2pi, entonces ponemos aquí abierto, ¿no? Abierto. Bueno, entonces aquí lo siguiente, ¿no? Aquí lo siguiente. De la figura, ¿no? Directamente voy a aprovechar la figura para decir lo siguiente, ¿no? De la figura tenemos ahí, ¿no? Secante de x. Secante de x. Claramente va a tener los siguientes extremos, ¿no? Ahí está. Veamos aquí. Veamos aquí. Tenemos desde menos infinito, ¿cierto? Fíjense, esto se va al menos infinito. Entonces, de menos infinito hasta, ¿no? Ponemos aquí secante, ¿no? Secante, menor o igual que 1, ¿no? Ahí está, esto se va al menos infinito, el mayor valor va a ser menos 1, ¿no? Ahí está. Y después, en lo que respecta de 3 pi medios a 2pi, que está aquí, en este intervalo, entonces ponemos aquí unión, ¿no? O antes de unión ponemos O, ¿no? O. Lo siguiente, ¿no? Tenemos ahí, desde 1, abierto porque no toma pues ¿no? El 1, disculpen aquí este punto está acá, ¿no? Esto es la parte superior, ¿cierto? Tenemos entonces esta porción de la gráfica es este punto de acá, ¿cierto? Ahí está. Entonces, en ese intervalo, ¿no? En ese intervalo de 3 pi medios a 2pi, sin tomar 2pi, se tiene que esto avanza de 1, entonces tenemos ahí secante, de x, ¿cierto? Menor que, más infinito. Ahí está. ¿No? Repito, estoy aprovechando la figura sin hacer el proceso analítico, porque para el rango lo único que hay que hacer es observar la figura. Entonces, como esto se va al menos infinito, va de menos infinito hasta menos 1, que es el valor más alto que tiene esta rama de la función secante, en este intervalo que nos dan, y de 3 pi medios a 2pi, el menor valor es 1, pero abierto porque es abierto en 2pi, hacia arriba. Entonces va al más infinito. Bueno, entonces aquí lo siguiente, ¿no? Entonces la función secante pertenece al intervalo de menos infinito a menos 1, cerrado, unión, abierto en 1 al más infinito. ¿No? Muy bien, entonces tengo aquí el rango, decimos aquí, luego, ¿cierto? El rango de esta función secante
en ese intervalo es este conjunto de aquí, de menos infinito a menos 1, unión de 1 al más infinito. Perfecto. Por lo tanto, el complemento, ¿no? O sea, finalmente, ¿no? Por lo tanto, el complemento de del rango de esta función es lo siguiente, ¿no? Abierto en menos 1 y cerrado en 1. Cerrado en 1. Muy bien, entonces tenemos ahí el complemento del rango de esta función para el dominio que nos dan ahí. Muy bien. Considero entonces la pregunta número 3. Número 3. Nos dice lo siguiente, ¿no? Hallar el rango de esta función f de x es igual al valor absoluto de coseno cuadrado de 2x menos seno cuadrado de 2x dividido por seno de 2x por coseno, ¿no?, de 2x. Entonces aquí lo que están pidiendo es, ¿no?, lo siguiente. Si x pertenece al intervalo de pi sobre 16, 3pi sobre 16, abierto por la derecha, ¿no? Entonces, hallar su rango. Aquí es igual el rango de esta función, ¿no? El rango de esta función. Pues bien. Entonces, respecto a la solución. Respecto a la solución. Tenemos lo siguiente, ¿no? Otra vez lo que estamos haciendo casi siempre, pasar esta función, una presentación complicada a una simple. Para ello tenemos el numerador, coseno cuadrado menos seno cuadrado es coseno del ángulo doble, es decir, es coseno de 2 veces 2x, es decir, coseno de 4x. ¿Cierto? Perfecto. Entonces ahora, observando el denominador, tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Seno de 2x por coseno de 2x. Pues bien, para poder usar seno del ángulo doble necesitamos aquí 2. Entonces, al mismo tiempo que uno considera el 2 en el denominador, también hay que poner el numerador. Bueno, entonces, lo siguiente aquí. El 2 del numerador, como valor absoluto de 2, es igual a 2. Y en el numerador vamos a tener justamente, ¿no?, coseno de 4x, todo sobre 2 seno coseno es seno del ángulo doble, es decir, es seno de 2 por 2, 4x entonces. Pues bien,
Sabemos que coseno sobre seno es cotangente. Entonces tenemos aquí dos veces valor absoluto de cotangente de 4x. Ahí está. Muy bien, entonces ahora sí ya tengo una expresión fácil de procesar. Si quiero hallar el rango de esta función, ya sabemos, lo que hay que hacer es construir esta función, ¿no? 2 que multiplica al valor absoluto de cotangente de 4x. Bueno, para ello hacemos lo siguiente, ¿no? Nos dice de que x pertenece a ese intervalo, entonces pi sobre 16, ¿cierto? Menor o igual que x, menor que 3 pi sobre 16. Necesito 4x, entonces multiplico por 4 a esta desigualdad. Bueno, entonces tenemos aquí pi cuartos menor o igual que 4x y menor que 3 pi cuartos. 3 pi cuartos. Ahora le aplicamos la función, ¿no? La función cotangente. Sabemos que la función cotangente es una función decreciente, ¿no? Si es decreciente, entonces se invierte la desigualdad. Entonces primero considero aquí, bueno, por esta vez escribo lo siguiente, ¿no? Cotangente, ¿no? Se escribe así, cotangente de 3 pi cuartos, se escribe primero, para preservar la desigualdad, ¿no? Para el lado izquierdo, ¿no? Entonces menor para el lado izquierdo. Entonces esto es cotangente de 4x y menor o igual que cotangente de pi cuartos, ¿no? Por ser cotangente una función decreciente, resulta esta desigualdad así. Pues bien, 3 pi cuartos, segundo cuadrante, la cotangente es negativa, entonces tenemos ahí menos 1, ¿cierto? Menos 1. Y tenemos aquí menor que cotangente de 4x menor o igual que 1, ¿no? Cotangente de pi cuartos igual a 1. Muy bien, ¿qué más? Le tomamos valor absoluto. Entonces le aplicamos el valor absoluto, ¿cierto? Al aplicar valor absoluto, todos los negativos pasan a ser positivos. Eso quiere decir, vamos a tener 0 menor o igual que valor absoluto de la cotangente de 4x, ¿no? Valor absoluto de cotangente de 4x menor o igual que 1, ¿no? Menor o igual que 1, ¿no? Todos los negativos pasan a ser positivos, entonces queda esta desigualdad. Y por último, multiplicamos por 2, ¿no? Para poder construir ya la función totalmente, lo único que hay que hacer ahora es multiplicar por 2. Bueno, 2 por 0 es 0, este es menor o igual que 2 veces valor absoluto cotangente de 4x y menor o igual a 2. Pronto. Entonces ya sabemos, ¿no? Los extremos son los que conforman, pues, el rango de esta función, ¿no? Intervalo cerrado, ¿no? Directamente, como eso ya sabemos, digo, por lo tanto, por consiguiente, el rango de esta función es el intervalo cerrado de 0 a 2. ¿No? Ahí está. Entonces, se tiene lo siguiente, ¿no? Nos dice de que si tenemos la función f definida como esa raíz cuadrada, nos da el dominio de esa función, es ese intervalo, ¿no? De 2 pi tercios, 5 pi tercios, hallar el rango de esta función. Bueno, he aprovechado para hacer una pequeña gráfica que nos va a servir para observar, ¿no? Y decidir la respuesta con mayor claridad, aunque naturalmente no necesitamos la gráfica, pero
siempre que sea necesario, y sobre todo si uno sabe graficar, puede decidir mejor, con mayor claridad, o sobre todo convencido totalmente la respuesta, ¿no? Bueno, entonces, en lo que respecta a la solución, se tiene lo siguiente. Otra vez, estamos, ¿no?, con una función ¿no?, complicada. Pasamos a una función simple y acabamos de ver, ¿no?, hemos visto ya dos ejercicios respecto a secante cuadrado, cosecante cuadrado. Sabemos que podemos expresarlo como secante cuadrado de x cuartos por cosecante cuadrado de x cuartos. ¿No? Tenemos esa identidad trigonométrica. Pues bien, otra vez aquí tenemos para, ¿no?, rápidamente, como ya hicimos esto anteriormente, pues esto es 1 sobre, ¿cierto? Seno de x cuartos por coseno de x cuartos. ¿No? Ahí está. Tenemos eso. Naturalmente los dos al cuadrado, ¿no? Seno cuadrado, coseno cuadrado. Pues bien, ¿no? Seno cuadrado, coseno cuadrado. Y pues aquí necesitamos, ¿no?, 4, porque como seno y coseno está elevado al cuadrado, necesitamos aquí 4, y aquí también le multiplicamos por 4, y tenemos entonces lo siguiente. Lo siguiente, esto es igual a, en lo que respecta a este 4, sale de la raíz cuadrada de 4 es 2, y nos va a quedar solamente lo siguiente, 1 sobre 4 seno cuadrado coseno cuadrado, es seno al cuadrado de x medios, ¿no?, porque es, ¿no?, seno de 2 que multiplique x sobre 4, simplificando que x medios, como está al cuadrado, entonces le ponemos seno cuadrado de x medios, ¿no?, el seno del ángulo doble. Bueno, entonces aquí tenemos lo siguiente. Esto es igual a 2 veces raíz cuadrada de 1 sobre seno es cosecante, ¿no?, cosecante cuadrado de x medios. ¿No? Ahí está. Pues bien, entonces esto lo puedo dejar ahí, o en todo caso usamos la definición de valor absoluto, ¿no?, valor absoluto. Aunque aquí ya puedo aprovechar lo siguiente, ¿no? Aprovecho lo siguiente. Cosecante, ¿no?, aquí en la figura es positiva en ese, ¿no?, intervalo, ¿no?, en ese intervalo. Entonces, antes de escribir la igualdad, voy a pasar a x medios, porque aquí x pertenece a ese intervalo, pero aquí tengo que procesar con x medios. Entonces, aparte, voy a procesar esto de x medios. Entonces, de esta condición, que x pertenece al intervalo, ¿cierto?, abierto en 2 pi tercios, coma 5 pi tercios, ¿no?, cerrado en 5 pi tercios. Bueno, sabemos que este es 2 pi tercios menor que x y menor o igual que 5 pi tercios, ¿no? Ahora lo divido por 2, entonces entre 2. Bueno, entonces queda, dividiendo todo por 2, como es positivo, la desigualdad se mantiene en el mismo sentido. Entonces, menor que x medios y menor o igual que 5 pi sextos. 5 pi sextos.
Bueno, entonces aquí tengo lo siguiente, ¿no? X medios, ahí está, que va de 5, de pi tercios, que es este de aquí, que no debe tomar, bueno, vacío. Tengo aquí su imagen. Y tenemos 5 pi sextos, 150 grados hexagesimales, ahí está. Su imagen está aquí, ¿cierto? Su imagen está ahí. Sabemos que eso es igual a 2, ¿cierto? Como vamos inmediatamente a verificarlo, ¿no? Bueno, lo importante es que entre pi tercios y 5 pi sextos, la secante es positiva. Entonces, aquí puedo escribir, ¿no?, en la expresión anterior lo siguiente, ¿no? 2 veces raíz cuadrada de cosecante cuadrado es cosecante cuadrado de x medios, ¿no? En realidad se pone el valor absoluto, pero como es positivo, es el mismo. Entonces ya, como estoy sacando ya de la raíz, solo queda cosecante de x medios. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, ¿no? Si quiero determinar su rango, pues lo único que hay que hacer es construir esta función, ¿no? 2 cosecante de x medios. Vamos a construir esta función 2 cosecante de x medios. Bueno, para ello ya tengo este avance, ¿no? Ya tengo este avance. Entonces, x medios varía de este, ¿no?, en este intervalo, de pi tercios a 5 pi sextos. Entonces le aplicamos la cosecante. Aplicando la cosecante, vamos a tener lo siguiente. Según la figura, entre pi tercios y 5 pi sextos tengo pi medios. Y la imagen de pi medios es igual a 1. Entonces, el menor valor va a ser igual a 1, ¿no? Entonces, vamos a tener menor igual, ya pasa menor igual, ya que ese punto es válido. Tenemos entonces cosecante de x medios y menor igual que cosecante de 5 pi sextos, ¿no? 5 pi sextos es 150 grados, segundo cuadrante, positivo para la cosecante, y cosecante de 30 grados, ¿cierto? Cosecante de 30 grados es igual a 2. Igual a 2. Bueno, entonces ahora, para culminar, necesitamos solamente multiplicar por 2. Entonces, multiplico por 2, ¿no? Y vamos a tener 2 por 1 es 2, menor o igual que 2, cosecante, ¿no?, de x medios, ¿no?, cosecante de x medios, y menor o igual que 4. Pronto, ya está. Entonces es lo que estaba buscando, ¿no? Aquí tenemos los extremos de esta función f, y eso es el rango justamente, ¿no? Entonces digo aquí, por lo tanto, el rango de esta función, considerando el dominio que nos están dando, es el intervalo cerrado de 2 a 4. 2 a 4. Muy bien. Respecto a la pregunta número 5, nos dice lo siguiente: si la función f de x es 2 coseno de x sobre coseno de 3x más coseno de x, y el dominio que nos da para esta función es el intervalo de menos pi sextos a pi sextos, ¿no?, y sabiendo que el rango es un intervalo cerrado a b, hay que evaluar, ¿no?, en la función, ¿no?, en este valor, a más b por pi. Entonces tenemos que hallar a I, B. Bueno, entonces aquí nuevamente, ¿no? Nuevamente vamos a transformar
esta función complicada a una simple. Para ello, inmediatamente, ¿no?, una buena opción en este caso es lo siguiente, ¿no? 2 veces coseno de x, todo sobre. El denominador pasamos esa suma de cosenos a producto. Nosotros sabemos que es igual a 2 veces coseno de la suma entre 2. 4 entre 2, entonces es coseno de 2x. Por coseno de la diferencia entre 2. Entonces tenemos 3 menos 1 es 2, entre 2 es 1. Entonces queda x. Pues bien, y aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Claramente tengo para simplificar este 2 y este coseno, con este coseno, naturalmente teniendo cuidado que coseno no sea 0. ¿Y qué nos queda? Nos queda solamente 1 sobre, pues, coseno de 2x. Y 1 sobre coseno, si aún queremos indicar el resultado final, es secante, ¿no? Secante de 2x. Bueno, entonces vamos a construir el rango de esta función en este intervalo, ¿no? De menos pi sextos a pi sextos. Entonces decimos así, ¿no? De x que pertenece al intervalo cerrado de menos pi sextos a pi sextos, resulta, pues justamente, ¿no?, menos pi sextos, ¿no?, menos pi sextos, menor o igual que x, menor o igual que pi sextos. Muy bien, en este intervalo la función secante, ¿no?, va a ser positiva, y más aún, necesito todavía 2, ¿no?, 2x. Necesito tener aquí 2x, ¿no?, porque ya sabemos que para conseguir, ¿no?, para obtener el rango hay que construir esta función secante de 2x. Bueno, entonces multiplico por 2, ¿no?, multiplico por 2. Multiplicando por 2 vamos a tener lo siguiente, menos pi tercios menor o igual que 2x menor o igual que pi tercios. Pi tercios, 60 grados, negativo, positivo. En este intervalo la función secante es positiva, ¿no?, positiva. Y entonces le aplicamos, ¿no?, le aplicamos secante, ¿cierto?, la función secante a ambos lados. Bueno, el menor valor es 1, ¿cierto? En ese intervalo es 1, menor o igual que secante, ¿no?, secante de 2x y menor o igual que secante de 60 grados, ¿cierto? Secante de 60 grados es igual a 2, ¿cierto? Secante de 60 grados es igual a 2. Es cateto, la hipotenusa sobre cateto adyacente, ¿no? Pues bien, entonces ya tengo aquí los extremos de la función secante, por lo tanto, ¿no?, por lo tanto, el rango de esta función es el intervalo que va desde 1 a 2, intervalo cerrado. Eso significa que tenemos aquí A es igual a 1 y B es igual a 2, ¿no? Ahí tenemos ahí B. Muy bien, entonces ahora sí tenemos pues para responder, ¿no? Entonces digo aquí, por lo tanto, ¿no?, por lo tanto, f de A más B por pi es igual a f de, como A es 1 y B igual a
A 2 entonces 3. 3pi. ¿No? 3pi. Pero esta función f es secante de 2x, entonces reemplazo, ¿no?, secante de x es igual a 3pi por 2 es 6. ¿No? 6pi. 6pi. Bueno, esto es igual a 1, ¿cierto? En todo caso, pues secante es 1 sobre coseno, y coseno de 6pi es igual a 1. Pronto. Entonces tenemos aquí la respuesta para esta pregunta. Muy bien, respecto a la pregunta número 6, dice, en la figura se tiene, ¿no?, lo siguiente, ¿no?, los siguientes datos. Se tiene aquí un eje horizontal, ¿no? Tenemos aquí el eje vertical respectivo. Pues bien, tenemos aquí 0. Aquí tenemos este intervalo, otro intervalo que tiene la misma distancia, ¿no?, el mismo diámetro. Entonces aquí trazamos una recta vertical, una asíntota. Lo mismo aquí tengo otra recta vertical, que también va a ser una asíntota. Bueno, este es el eje Y, ¿cierto? Y tenemos el eje X. El eje X. Y tenemos aquí naturalmente otro intervalo, donde también se tiene una recta vertical, una recta asíntota. Bueno, este es lo siguiente, ¿no? Pasa por este punto y por este punto la gráfica respectiva. Entonces, la gráfica es así. ¿No? Bueno, un poquito más inclinado. Pues bien. Tenemos igualmente aquí y tenemos el otro aquí. Bueno, lo siguiente, dice en este punto se traza una horizontal, tengo aquí el punto D y aquí tenemos el punto A. Este es el punto D, el punto A. Entonces aquí es 2 más raíz de 3 sobre 2, ¿no?, la imagen respectiva. Bueno, aquí tenemos el punto C, ¿no?, el punto C.
Dice lo siguiente, si T es la suma de las abscisas de los puntos A, C y D, ¿no? Aquí T es la suma de las abscisas de los puntos A, D y C, ¿no? A, D y C. Hallar, dice, ¿no? Entonces aquí la pregunta es hallar f de t. Aquí es igual a f de t. Pues bien, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí lo siguiente. A ver, cotangente de 2x, ¿no? Entonces la solución es lo siguiente, ¿no? Es lo siguiente. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Tenemos cotangente de 2x. Cotangente de 2x no existe si solo si, ¿no? Como cotangente es coseno sobre seno, ¿cierto? Cotangente es coseno sobre seno, si solo si 2x es igual a, ¿no? Pi, ¿cierto? Porque cotangente ¿no? de pi no existe, ¿no? Ya que tenemos seno en el denominador. Y aquí despejo x, entonces tengo x igual a pi medios, ¿no? Pi medios. Con eso lo que se tiene aquí es lo siguiente, ¿no? Este punto de aquí es pi medios. Justamente es la recta asíntota. Y naturalmente este es el múltiplo de pi medios, ¿cierto? Bueno, naturalmente solo necesitamos esto de aquí, no precisamos más, y esto de aquí es 0, ¿no? Y con ello ya tengo prácticamente la solución, por lo siguiente, ¿no? Por lo siguiente, aquí, dice la cotangente de 2x, ahí está, tomo aquí, naturalmente tomo aquí un punto, ¿no? X, en todo caso le damos 2x, tiene su imagen, o aquí también, ¿no? Pero bastará hallar este punto de aquí, ¿no? Este punto de aquí. Entonces, bueno, le damos x, ¿no? Bueno, naturalmente aquí vamos a multiplicar por 2, y entonces cotangente de 2x, que es la gráfica, ¿no? Que aquí aparece, dice, es igual a, ¿no? 2 más raíz de 3 sobre 2. Bueno, esta expresión naturalmente no es muy conocida, ¿no? Pero viene de lo siguiente, ¿no? Voy a poner aquí como una nota algo, ¿no? Pequeño para entender. Es cierto que hemos hecho esto ya varias veces, pero de todas maneras no es fácil acordarse. Esto es lo siguiente, ¿no? Si tiene un triángulo rectángulo, ¿no? Y este es un ángulo de 15 grados, 15 grados, y esto de aquí es 75 grados, es un triángulo rectángulo notable, entonces tenemos que este cateto es raíz cuadrada de 6 menos raíz cuadrada de
2. Este de aquí es raíz cuadrada de 6 más raíz cuadrada de 2. Y la hipotenusa es 4. Entonces lo siguiente, ¿no? Lo siguiente. Cotangente de 15 grados, ahí está, cotangente es cateto adyacente, raíz de 6, más raíz de 2, todo sobre cateto opuesto, que es raíz cuadrada de 6, menos raíz cuadrada de 2. Racionalizando esta expresión resulta justamente 2 más raíz cuadrada de 3 sobre 2. Racionalizando, es decir, multiplico numerador y denominador por raíz de 6 más raíz cuadrada de 2. Entonces ahí está. Entonces, observando ese triángulo, ¿no? Rectángulo, repito que voy a encerrarlo así. Resulta entonces, ¿no? Que este 2x es igual a justamente pues 15 grados, pero pasando a radianes es pi sobre 12. Pi sobre 12. ¿De dónde? X es igual a pi sobre 24. Pi sobre 24. Entonces, este punto es pi sobre 24, 2 más raíz de 3 sobre 2. ¿No? Ahí está. Me interesa solamente la abscisa o las abscisas porque es lo que me indica aquí, ¿no? Ahí está. Ahora, aquí, este otro punto, para el punto D, que aquí se indica, pues, le sumamos simplemente a pi sobre 24, le sumamos pi medios, ¿no? Ahí está. Le sumamos pi medios, ¿no? Que justamente ahí tenemos, ¿no? La figura. Entonces, pongo aquí, por lo tanto, en realidad solo necesito pues la abscisa, pero de todas maneras voy a poner aquí pi sobre 24 sobre 2 más raíz de 3 sobre 2. Sobre 2. Bueno, entonces para el punto D, ¿no? Digo así, para el punto D, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo siguiente, ¿no? Pi sobre 24 más pi sobre 12. ¿No? Pi sobre 12. Bueno, entonces tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Aquí tengo 2, entonces 3 pi sobre 24, ¿no es cierto? A ver, tenemos aquí lo siguiente, ¿no? 24 es el común denominador, entonces aquí tengo 2 y 1, 3, perfecto. Bueno, sacando tercia, ¿no? Este es pi octavos, ¿no? Pi octavos. Me interesa solo la abscisa, ¿no? Y finalmente, para el punto C. Para el punto C, tenemos pues lo siguiente, ¿no? Que la tangente, ¿no? La cotangente de 2x igual a 0, ¿no? Porque aquí está justamente, ¿no? La imagen 0. Bueno, entonces, ¿cuándo la cotangente es igual a 0? Si solo si, cotangente es coseno, ¿cierto? Coseno sobre seno. Cuando es 0, si solo si el numerador es 0. Entonces tenemos coseno de 2x igual a 0. ¿De dónde?
2x es igual a 90 grados, ¿no? O sea, pi medios, ¿no? Pi medios, porque coseno de 90 grados es igual a 0. Esto significa que x es igual a pi cuartos, ¿no? Pi cuartos. Listo. Entonces tengo las siguientes abscisas, ¿no? Sumamos esta abscisa de aquí, pi sobre 24. Tenemos la abscisa del punto D, que es pi octavos, ¿no? Y la abscisa del punto C, que es pi cuartos, ¿no? Pi cuartos. Entonces, ya tengo pues justamente lo que me están pidiendo, ¿no? Por lo tanto, por consiguiente, f de t minúscula, donde t minúscula es esta suma, pi sobre 24, más pi octavos, más pi cuartos, ¿no? Bueno, aprovechamos de una vez para poner ya la respuesta de las demás preguntas, pero esto debe salir menos raíz de 3 sobre 6. Menos raíz de 3 sobre 6. Pues bien, las respuestas que están faltando, ¿no? 7, 8, 9 y 10 son los siguientes. Tenemos entonces, ¿no? Bueno, tenemos bastante espacio, ponemos acá. A ver, 7 es la letra D, ¿no? Letra D. 8 es la letra A. 9 es la letra C. 10 la letra B.